Bruno Segovia en la sesión 839, dice que es una reforma positiva y necesario para gobiernos parroquiales donde funcionan las hidroeléctricas. Voy En a ser estos instantes ya bastante hace uso de breve la palabra la y legisladora voy a Patricia centrar Sánchez. mi participación en 3 temas que me parecen fundamentales en relación a esta ley. La compañera ponente de esta reforma ha sido bastante clara en presentar la ley y en cuáles son las reformas que pretende esta ley, que están fundamentalmente orientadas a que el 5% de la facturación por la venta de la energía eléctrica que se generan en las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán sean redistribuidas. ¿Y sean redistribuidas en qué forma? En la actual ley, el 60% de este 5% de la facturación está destinada a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua. Y el 40% está destinado hacia el SELEC. O sea, esos recursos del 40%, de ese 5% de facturación, están llegando al SELEC, a la empresa eléctrica del Ecuador. ¿Por qué? Porque antes estaban dispuestos que sea el CREA hacia la institución a los que lleguen esos recursos, pero cuando se reorganizan los organismos seccionales de desarrollo, el CREA desaparece. Y por lo tanto, ese 40% ya no está llegando al CREA, sino al SELEC. ¿Qué es lo que pretende la reforma? Y esto es lo que me parece interesante e importante y que debemos apoyar. Es que ese 40% que está destinado, que en la actualidad están orientados hacia el SELEC, se los redistribuya hacia los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Y además, no solamente es reorientar esa asignación, sino además marcar los límites de su inversión. El 70% hacia la vialidad rural de las parroquias, fundamentalmente, y el 30% hacia la inversión en proyectos de forestación, de reforestación y deforestación en aquellos gobiernos parroquiales. Y esto es lo fundamental y en donde yo quisiera reflexionar. Primero, que esta reforma lo que está fundamentalmente proponiendo es mantener el espíritu original de la ley cuando se creó, que es entregar estos recursos hacia los territorios en donde se explotan los recursos naturales con la finalidad de que el manejo de ellos sirva para el desarrollo de esos territorios. Y ¿qué ha pasado? Ha pasado que este 40% del CREA ahora ha retornado a un organismo centralizado en el Ejecutivo, lo cual ha permitido pues, que haya una concentración de los recursos en contra del espíritu original de la ley, que era la desconcentración de recursos, de poder y por lo tanto de desarrollo local. El segundo tema de reflexión que me parece interesante es que en este proyecto es que el destino hacia los gobiernos parroquiales nos hacen poner la mirada en aquellos territorios más desiguales, más abandonados, más alejados y más segregados. Y eso también es importante reconocer en este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que está orientado a favorecer aquellos territorios y aquellas comunidades más abandonadas y más segregadas en el país. Y la tercera reflexión es respecto a que sea la vialidad y la forestación las áreas, las actividades y los campos en los que se inviertan esos recursos, y eso también es importante en esta ley, porque entonces ya está limitada
su aprobación en estas áreas y no en cualquier otras áreas que son fáciles estos gobiernos locales con tantas debilidades administrativas y con tantas carencias que se vayan y que se diluya su inversión. Creo que estas tres particularidades en esta reforma son suficientes y son meritorias para que este proyecto tenga la aprobación de este Pleno. Muchas gracias, compañeros asambleístas. Gracias, señora presidenta. A usted, señora.